Es el fin de semana del Día de Australia, justo a finales de enero de 1990. Paul Onions, un exmarín de la Marina Británica de 24 años, ha venido desde el Reino Unido a Australia para hacer un poco de mochileo. Pasó algún tiempo en un albergue en Sydney y luego tomó un tren a las afueras de la ciudad. Todo ello con la intención de hacer autostop hasta Mildura, al suroeste, en la frontera entre Nueva Gales del Sur y Victoria, donde esperaba conseguir trabajo como recolector de frutas. Sediento por el calor del verano, Paul Onions se detiene en una tienda de comestibles para comprar algo para beber. Es allí donde un hombre de unos 30 o 40 años, de pelo oscuro, bronceado y musculoso, con una camisa de cuadros sobre una camiseta y luciendo un bigote estilo motociclista, se acerca a Paul y de la nada le ofrece llevarlo hacia el sur. Onions no puede creer su suerte y acepta. Yendo por el camino, el conductor comienza a comportarse de manera extraña y errática, como nervioso. Paul y el hombre entablan conversación y el tipo comienza a despotricar sobre los inmigrantes que llegaban al país desde Asia. En este punto, Paul siente cómo su cálida amistad hacia el hombre se desvanece, pero hay algo más que Paul no puede entender del todo. Por alguna razón, las alarmas comienzan a sonar en su cabeza y comienza a observar al tipo detenidamente. Unos 90 minutos más tarde, el conductor toma un giro repentino hacia Belanglo State Forest, un extenso y denso bosque de pinos y eucaliptos que se extiende por 40 kilómetros cuadrados. Onions no conoce las carreteras y no tiene ni idea de por qué el hombre tomaba esta ruta. La razón es simple, amigos. En el bosque, nadie encontraría su cuerpo. El auto disminuye la velocidad y el conductor constantemente mira por el espejo retrovisor si hay otros autos. Paul encuentra esto muy extraño y pregunta si hay algún problema. El hombre responde que están perdiendo la señal de radio de Sydney y que se detendrá para sacar algunas cintas de casete debajo del asiento del conductor. Paul encuentra esto aún más bizarro porque hay cintas de casete justo delante de ellos, al alcance del hombre. El conductor se detiene, baja del auto y comienza a revolver tareas debajo de su asiento. Paul decide probar su reacción y baja del asiento del pasajero para pararse junto al costado de la carretera. El conductor le pregunta de inmediato a Paul por qué ha bajado. Paul, con muy mala espina, explica que solo estaba bajando para estirar las piernas. Después de una pausa incómoda, Paul cree que a lo mejor está siendo paranoico. Vuelve a subir al auto, se abrocha el cinturón de seguridad y continúan su camino. Un minuto después, el conductor se detiene nuevamente y dice que buscará por última vez las cintas debajo del asiento. En un movimiento fluido y rápido, el hombre saca un revólver y apunta a Paul. «Esto es un robo», gruñe el tipo. El hombre vuelve a buscar debajo del asiento y saca una cuerda. Cuando Paul lo ve, con una sensación de pánico, se da cuenta de que, sea cual sea la intención del conductor, se tomará su tiempo. En una decisión rápida y en un abrir y cerrar de ojos, Paul se lanza del vehículo dejando todas sus cosas atrás y simplemente corre. El hombre grita, «¡Detente o disparo!», pero Paul sigue adelante sin mirar atrás. El hombre comienza a disparar con el revólver y lo persigue a pie. Paul comienza a agitar desesperadamente a los autos que pasan. Los coches desaceleran levemente para ver qué está pasando y luego aceleran nuevamente asustados. Paul nota que el hombre se acerca cada vez más, así que decide saltar justo frente al próximo auto que viene por la cima de una colina cercana. Sin duda, prefiere que lo atropelle un carro a someterse a cualquier destino que el hombre tuviera preparado para él. Paul salta frente a una caravana familiar conducida por Joanne Barry, quien se dirige a Canberra con su hermana y 5 niños. Joanne se detiene y ve que Paul está en pánico y asustado. Él grita, «Tiene un arma y va a dispararme». Paul se lanza hacia la puerta corrediza y se esconde detrás del asiento del conductor. Con el rugido del motor, Joanne se aleja rápidamente, mientras Paul mira por encima del hombro por última vez al hombre parado en la carretera y ve algo extraño. El hombre está sonriendo. Joanne Barry conduce hasta una estación de policía cercana en Borel. Ella entra con Paul y juntos informan sobre lo que ha sucedido. Sin embargo, ninguno de ellos anotó el número de la matrícula del hombre. El tramo de carretera no tiene importancia para los agentes. El informe queda enterrado en los archivos de la policía local y se olvida silenciosamente. Paul pasa algún tiempo de regreso en Sydney y les dice a sus padres que lo robaron. Su novia llega y viajan juntos por Australia, esta vez en autobús. A priori, ese podría haber sido el final de la historia de Paul, si no se hubieran hecho algunos descubrimientos espeluznantes en ese mismo tramo de carretera.
Llegamos al 17 de diciembre de 1992, justo en un pequeño claro en medio del bosque estatal de Belango, lejos de los senderos de caminata donde rara vez la gente transita. Dos personas están practicando su orientación y descubren un cadáver. Por supuesto, alertaron como locos a la policía. A la mañana siguiente, se descubre un segundo cadáver a 100 metros del primero. Más tarde, se identifican como las mochileras británicas Caroline Clark y Joanne Walters, ambas a inicios de sus 20, que fueron vistas por última vez el 18 de abril de 1992. La policía encontró restos de ataduras y amordazamiento en el lugar. Las mujeres debieron ser atadas y amordazadas mientras eran transportadas desde un vehículo cercano hasta el lugar donde yacían ahora. Desgraciadamente, ambas mujeres fueron. Walters tenía heridas de puñal en la parte superior de su columna vertebral, infligidas por un cuchillo Bowie justo debajo del cuello, lo que la habría paralizado y la habría dejado indefensa durante el asalto del asesino. El asesino, evidentemente, intentó la misma maniobra con Clark, apuñalándola una vez por debajo del cuello, pero sin seccionar la columna vertebral. Caroline Clark tenía los ojos vendados con un paño rojo y su cabeza fue utilizada como práctica de tiro, siendo disparada 10 veces desde 3 diferentes ángulos. Joanne Walters, mientras tanto, fue apuñalada 4 veces en el pecho, 1 vez en el cuello y 9 veces en la espalda. 2 costillas habían sido completamente seccionadas. El asesino se tomó su tiempo en el lugar, acampó, bebió y fumó, y probablemente pasaron muchas horas después de su secuestro inicial antes de que las mujeres murieran. El 5 de octubre de 1993, más de un año después, un hombre que buscaba leña encuentra 2 esqueletos en el bosque estatal de Belanglo, y más tarde se identifican como los excursionistas australianos Deborah Everest y James Gibson, ambos de 19 años, una pareja de Frankston, Victoria. Se les vio por última vez saliendo de Sydney hacia el sur de Albury, justo el 30 de diciembre de 1989, casi 4 años antes. La columna vertebral de James Gibson había sido brutalmente cortada, causando parálisis. Deborah Everest, por su parte, había sido golpeada en la cabeza, causándole 2 fracturas de cráneo y mandíbula rota. Las marcas de cuchillo en el cráneo indicaban que el asesino también la había cortado y ella fue apuñalada 1 vez en la espalda. Luego, Gibson fue apuñalado 8 veces y fue encontrado muerto en posición fetal. Es increíble, amigos, pero llegamos al 1 de noviembre de 1993 y la policía seguía buscando más cuerpos. En concreto, se encontró un esqueleto en un claro cerca de un sendero en el bosque estatal de Belanglo y posteriormente se identificó como Simone Schmidl, una excursionista alemana de 21 años vista por última vez en Sydney el 20 de enero de 1991, justo antes de hacer autostop sola a Melbourne. Cuando su amiga le advirtió que tuviera cuidado, Simone dijo tranquilizadora que llevaba un cuchillo para su protección. Unas horas más tarde, el asesino la había atado y la llevó desde su vehículo a ese pequeño claro, donde procedió a cortar sin piedad su médula espinal. Luego, el asesino construyó una pequeña fogata y se instaló para relajarse. Después de algunas horas de tormento, apuñaló a Schmidl un total de 8 veces, perforando su corazón y pulmones, dejándola morir boca abajo antes de cubrir su cuerpo con una fina capa de hojas y ramas, formando un patrón que se asemejaba a un huevo. Había evidencia de que el asesino regresó al lugar meses después y depositó la ropa de otra víctima femenina por razones desconocidas. 3 días después, el 4 de noviembre de 1993, la policía encontró otros 2 esqueletos cercanos a un sendero contra incendios. Estos pertenecían a una pareja alemana, Gabor Neugebauer y Anja Habschied, ambos en sus 20 años. Se les había visto por última vez saliendo de Sydney hacia Mildura el 26 de diciembre de 1991. Ambos fueron encontrados enterrados en tumbas poco profundas. Gabor, un hombre grande y fuerte, había sido utilizado como blanco de práctica y le dispararon en la cabeza 6 veces. Anja fue decapitada y nunca más se encontró su cabeza. Debió haber sido llevada del bosque como un tétrico recuerdo y posteriormente desechada en otro lugar distante. Los registros judiciales indican que todos, excepto una de las víctimas, mostraban signos de e interferencia sexual. La policía determinó, pues, que el asesino era bisexual. El perfil de las víctimas eran jóvenes y atractivos autoestopistas.
Estas son las 7 víctimas canónicas del asesino de mochileros. Fueron asesinados entre 1989 y 1992, y sus cuerpos fueron descubiertos en el bosque estatal de Belanglo entre 1992 y 1993. Todos, excepto los cuerpos de Carolyn Clark y Joanne Walters, habían permanecido sin descubrir en el bosque durante tanto tiempo que sus cuerpos se habían descompuesto por completo. Tal fue la utilidad de los remotos arbustos australianos, y subrayo las palabras 7 canónicas aquí, y pronto entenderán por qué. Mientras tanto, de vuelta en Inglaterra, se reveló la historia de un asesino en serie suelto en Nueva Gales del Sur. Esto era particularmente interesante porque 2 de las víctimas, Caroline Clark y Joanne Walters, eran británicas. Paul Onions estaba viendo las noticias. Había sufrido síntomas que más tarde serían diagnosticados como trastorno de estrés postraumático debido a su experiencia cerca del bosque estatal de Belanglo en 1990. No le había contado a su familia sobre el intento de asesinato en la carretera porque no quería que pasaran por angustia mental. La historia que llegaba desde Australia hizo sonar las alarmas en los agudos instintos de Paul. Era la misma región donde había escapado de su posible captor. Los detalles del secuestro, ataduras forzadas y asesinato de mochileros en el bosque de Belanglo parecían demasiado familiares. Una persona típica podría haber ignorado la noticia y seguir con su vida, pero Onions fue a la embajada de Australia y llamó a la policía de Nueva Gales del Sur el 13 de noviembre de 1993. Su información crucial se perdió entre un mar de otros datos, mientras la policía reducía una lista de 230 sospechosos de asesinato a 32. La policía australiana redescubrió el mensaje de Paul Onion el 13 de abril de 1994, 5 meses después de que se hubieran hecho muy pocos progresos en el caso. Enviaron el informe policial original de 1990, pero no se pudo encontrar o no se consideró valioso con ponerlo en primer lugar. Se conformaron con las notas del empleado de recepción de ese día. La historia de Paul fue corroborada por el testimonio de Joanne Barry, quien lo rescató en la carretera. Paul Onions fue llevado en avión por la policía de Nueva Gales del Sur a Sydney. Tuvo un momento de paranoia ya que había dejado todas sus cosas, incluido su pasaporte, en el auto del asesino, y el hombre sabía exactamente quién era y cómo contactarlo, y esto podría ser una trampa. Paul Onions fue recibido en el aeropuerto por 2 oficiales que mostraron sus insignias. El 5 de mayo, Paul Onions identificó positivamente a Ivan Milat en la alineación de fotos como el hombre que intentó secuestrarlo en enero de 1990. Ivan Milat ya era conocido por la policía y estuvo bajo vigilancia en relación con los asesinatos de Belanglo durante varios meses. Milat había vendido su camioneta poco después del descubrimiento de Clark y Walters. En 1992, Milat no tenía coartada para ninguno de los 7 asesinatos ni para el ataque a Paul Onions. La novia de uno de los compañeros de trabajo de Ivan también lo había denunciado a la policía en relación con los asesinatos, básicamente porque era un extraño obsesionado con las armas. Ivan y toda su familia eran conocidos en el área como alborotadores, e Ivan, en particular, era conocido por tener un extenso historial de actos violentos y tratos espeluznantes en las últimas 3 décadas. Aunque nada de esto era lo suficientemente sólido como para realizar un arresto. Sin embargo, fue el testimonio de Paul Onions lo que lo confirmó y situó a Ivan Milat en la parte superior de la lista de sospechosos, al menos por el ataque a Onions en 1990. Aproximadamente 50 oficiales rodearon la casa de Milat, lo arrestaron y registraron las instalaciones. Al mismo tiempo, 250 policías registraron las casas de su madre y de muchos hermanos. Encontraron una mina de oro de evidencias, toneladas de armas, incluido un rifle oculto en una pared y un cuchillo Bowie que coincidía con las descripciones de las armas utilizadas en los asesinatos. Encontraron ropa que pertenecía a las víctimas, mochilas, equipo de camping, cámaras, y algunas de las pertenencias incluso tenían nombres escritos en ellas. La mayoría de estas cosas ni siquiera estaban ocultas, estaban justo ahí, a la vista. Milat incluso le había dado camisetas de sus víctimas a su novia. Ivan Milat había roto expresamente una de las reglas cardinales para los criminales, que es no tomar trofeos, o al menos no mantenerlos a la vista en tu casa o en las casas de tus familiares. Milat fue acusado de los asesinatos de los 7 mochileros el 31 de mayo. El 28 de junio,
despidió a su abogado defensor después de que éste le aconsejara declararse demente. Después de largas preliminares, el juicio de Ivan Milat comenzó el 26 de marzo de 1996. Después de 4 meses y 145 testigos, Milat fue declarado culpable en todos los cargos y recibió 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de 18 años adicionales. Después de su condena, Ivan Milat siempre mantuvo su inocencia, alegando una vasta teoría de conspiración en la que la policía plantó evidencia durante los allanamientos para culpar rápidamente a un sospechoso. Sydney recientemente había ganado la oferta para organizar los Juegos Olímpicos de 2000. Milat afirmó que la policía y el gobierno de la ciudad querían ocultar los asesinatos en serie para que Sydney y sus alrededores no ganaran la reputación de ser inseguros. Y todo habría requerido que cientos de agentes de policía juraran mantener perpetuamente el secreto en uno de los crímenes más destacados de la historia australiana. Ivan Milat murió dolorosamente el 27 de octubre de 2009 debido a cáncer de esófago y estómago, sin admitir nunca su culpabilidad. Así que una víctima que escapó logra poner tras las rejas a un asesino en serie y el bastardo muere en prisión. Esto sería un final ordenado para nuestra historia si no tuviéramos otros 2 misterios por resolver. En primer lugar, Milat tenía 45 años al comienzo de los asesinatos de los mochileros, una edad bastante avanzada para un asesino en serie, y hay pruebas de que su número de víctimas fue mucho mayor y se extendió a lo largo de varias décadas. En segundo lugar, las pertenencias de las víctimas se encontraron en las casas de miembros de la familia Milat, quienes cerraron filas casi universalmente e insistieron en la inocencia de Ivan. ¿Qué sabían ellos sobre los asesinatos antes del arresto de Ivan? Y peor aún, ¿alguno de ellos participó en los asesinatos? Stjepan Milat fue un inmigrante croata nacido en 1902 y poco después de llegar a Australia, se casó con una chica local, Margaret Piddleston, cuando ella tenía 16 años y Stjepan tenía 34. Tuvieron 14 hijos entre 1939 y 1962, 4 niñas y 10 niños. Ivan fue el 5º hijo de la familia, nacido en 1944. Stjepan era un hombre callado, trabajador a la antigua. Aunque es difícil obtener una idea objetiva de la vida familiar de los Milats, testimonios posteriores de Boris Milat indican que el padre tenía tendencia a usar castigos corporales frecuentes y bastante severos. Aparentemente, Stjepan exigía que tuvieras que llevar un palo grande para tu propia golpiza. Más allá de eso, es difícil tener una idea de lo abusivo que era el hogar, y los hijos de los Milats dicen casi universalmente que su crianza fue feliz. Sabemos por el relato de Boris que la violencia era bastante común entre los hermanos y constantemente se peleaban entre ellos. Además, habían sido entrenados para usar armas desde los 6 o 7 años. También sabemos que la familia era cercana, unida e insular, con muy poco contacto con personas externas, formando prácticamente su propia pequeña comunidad. Según los relatos de Boris, el hermano mayor notó que Ivan comenzó a mostrar un comportamiento cruel alrededor de los 12 años. Ivan golpeaba a sus hermanos y causaba caos en el vecindario, cometiendo actos de vandalismo. Una vez, supuestamente, cortó a un perro por la mitad con un machete, los signos distintivos de la psicopatía a temprana edad, una falta de empatía y respeto por la vida. La policía visitaba constantemente la casa de los Milat. A los 13 años, Ivan se volvió tan problemático que fue enviado brevemente a un internado. A medida que avanzaba la adolescencia de Ivan, sus crímenes se intensificaron: robos, allanamientos de morada, robos en tiendas, robos de autos y robos menores. A los 17 años, Ivan supuestamente le confesó a su hermano Boris que le había disparado a un taxista, Neville Knight, durante un robo que salió mal. Esto dejó a Knight paralizado. Milat huyó durante la investigación. Otro hombre, Alan Dillon, fue condenado por el crimen y recibió 5 años. Según Boris, un hombre inocente fue a prisión, pero Boris no denunció. En ese momento, Boris no quería que Ivan fuera a prisión, aunque en realidad no hizo ninguna diferencia. Ivan pasó la mayor parte de la década de 1960 entrando y saliendo de prisión. A los 17 años, fue encerrado por robo. A los 20 años, recibió una condena de 1 año y medio por allanamiento de morada. Justo después de salir, fue atrapado robando un auto y cumplió 2 años más. A los 22 años, le dieron 3 años más por robo. Eso prácticamente resumió los fabulosos años 60, con él detrás de las rejas.
Dos cosas interesantes para tener en cuenta sobre esta incipiente carrera criminal. La primera es que poco después de una de sus liberaciones, se alega que Iván bromeó diciendo que mató a un hombre y enterró su cuerpo en un matorral. No hay evidencia de que esto fuera más que una broma y nunca se ha identificado a ninguna persona desaparecida o víctima. Pero dada su carrera posterior, da que pensar. Segundo, cuando Iván tenía 20 años y ya tenía problemas con la ley, alegó haber robado un auto y cuando los policías fueron a atraparlo, su hermano menor Bill, de 17 años según su propio relato, se hizo cargo de la culpa y cumplió poco más de un año en la cárcel. Tales eran las lealtades aislacionistas de la familia Milat, donde parecían operar un poco como una especie de gremio de ladrones sin respeto por a quien lastimaban o por las leyes establecidas de la sociedad. Fue ese tipo de secretismo colectivo sobre el cual un psicópata carismático como Iván rápidamente desarrolló un dominio personal y cultivó una lealtad feroz e incondicional en la mayoría de sus hermanos. Algunos psicópatas pasan de matar cachorros a ser pervertidos corpulentos y malolientes como John Wayne Gacy, pero no es el caso de Iván Milat, quien se convirtió en un psicópata carismático más parecido a una versión grosera de Ted Bundy. Vale la pena mencionar que entre el 1 y el 5% de la población humana nace con una forma leve o grave de psicopatía o con una capacidad inusualmente baja para empatía hacia los demás, lo cual incluso se puede detectar en resonancias magnéticas. En términos de evolución, tiene sentido que algunos de nuestros antepasados humanos hayan sido un poco más despiadados para sobrevivir y transmitir sus genes, siempre y cuando no fueran tan repugnantes como para ser exiliados de una comunidad de cazadores-recolectores. Muchas personas con psicopatía no diagnosticada pasan toda su vida destacando en campos como los negocios, el derecho o la política sin matar a nadie, o al menos no siendo atrapados. Las personas que conocían a Iván Milat lo describían casi universalmente como un solitario que guardaba sus pensamientos internos para sí mismo, pero a pesar de eso, era un buen hablador. Muchos de ellos también lo describen como amable y generoso. Tanto aquellos que lo conocían como los policías que lo interrogaron lo describen como increíblemente seguro de sí mismo. Su respuesta bajo una presión negativa extrema parecía simplemente sonreír o burlarse. Cuando Iván tenía 20 y 30 años, solía vestirse impecablemente y estaba bronceado. Era guapo y musculoso. Inspiraba admiración y envidia en muchos hombres y despertaba deseo en muchas mujeres. A diferencia de muchos violadores o asesinos feos o espeluznantes, él parecía no tener problemas en ese departamento. Aunque los psicólogos criminales han explicado que el sexo para él no se trataba de conexión emocional o gratificación física, se trataba de control. Lo mismo ocurría en sus relaciones con su familia. Como tal, cultivaba y disfrutaba de un poder casi divino sobre la familia y las mujeres en su vida. En más de una ocasión, ambos grupos se cruzaron. Se sabe que Iván mantuvo largas relaciones extramaritales con las cuñadas de su hermana. Se confirmó que Iván tuvo una relación intermitente de 11 años con Marilyn Milat, la esposa de su hermano mayor Boris. Iván visitaba a Marilyn cuando su esposo estaba en el trabajo. La aventura fue tan extensa que Iván se convirtió en el padre ilegítimo de Linis, la hija de Marilyn, nacida a mediados de los años 60. Boris crió a la niña como suya. Cuando Boris se enteró de la aventura, su padre, Stjepan, supuestamente alentó a Boris a matar a Iván, pero pronto se retractó y dijo: «Deberías matar al hombre que toma a tu esposa, pero, por otro lado, Iván es mi hijo y no quiero que lo mates». Esto te da una idea del temperamento de la familia Milat. Según Boris, el hermano mayor engañado, en un momento apuntó con una pistola a Iván, pero no pudo dispararle porque su madre se interpuso en el camino. Marilyn mantuvo su aventura con Iván durante algún tiempo y retomó la relación a fines de la década de 1980, pero supuestamente lo abandonó cuando Iván se negó a comprometerse con ella hasta su muerte. Se informa en algunos periódicos que Marilyn expresó simpatía por Iván y lo llamó el amor de su vida. Cabe señalar que Boris Milat es uno de los pocos miembros de la familia que ha denunciado abiertamente a Iván como culpable como se le acusa y un horrendo psicópata y asesino en serie. Debido a su franqueza, también se convirtió en una fuente principal para conocer el funcionamiento interno de su familia, en un grupo de personas por lo demás reservadas. Sin embargo, la familia Milat alega que Boris simplemente hace estas declaraciones por venganza contra Iván por haberle robado a su esposa, una acusación que Boris niega rotundamente. Según las entrevistas que he visto, no creo que Boris actúe únicamente por venganza, sino que está horrorizado en general por lo que su hermano ha hecho.
Sin embargo, en algunas entrevistas tengo la vaga impresión de que Boris no siempre está diciendo toda la verdad sobre lo que sucedió. Te presento todo esto para que puedas evaluar las afirmaciones y la información por ti mismo. También se menciona que Iván tuvo una aventura de 1 año con Maureen Milad, que brevemente fue la esposa del hermano menor de Iván, Wally. Maureen testifica que siempre encontró a Iván amable y perspicaz, y expresó sorpresa y horror cuando Iván fue arrestado por los asesinatos en serie. A diferencia de gran parte de la familia, Maureen no afirma que Iván Milad sea inocente, pero en las entrevistas parece estar firmemente en negación y en angustia emocional al descubrir lo que el hombre que una vez adoró resultó ser. Tal fue el poder del hechizo de Iván. También se debe destacar que Wally es uno de los hermanos Milad que a veces se le atribuye haber participado en algunos de los crímenes de Iván. Y luego está la esposa del hermano menor de Iván, Bill, llamada Caroline. Si bien no hay evidencia o reclamo sustancial de que Iván haya tenido una aventura con Caroline Milad, ella misma afirma que ella y Iván tenían una relación extremadamente íntima, mejores amigos si prefieres. Caroline, a pesar de no tener parentesco sanguíneo con Iván, se convirtió en una de sus defensoras más enérgicas y francas después de su condena. Fue la portavoz principal de la familia en los medios de comunicación. Caroline alega que las pertenencias encontradas en las casas de los Milad no se confirmaron como pertenecientes a las víctimas y ha afirmado en entrevistas que podrían haber sido colocadas por la policía. Tanto ella como Bill Milad eran visitantes frecuentes de Iván mientras estaba en prisión, y Caroline también hablaba regularmente por teléfono con Iván. Al menos esto es un testimonio del magnetismo de Iván, que inspiraba una lealtad ciega y devota, e incluso se podría opinar que una obsesión por él. Dada la cantidad de intercambio de esposas unidireccional que parece haber ocurrido, ciertamente es legítimo hacer algunas preguntas. Es 1971, la larga fiesta de los locos años 60 había terminado y había comenzado el cabello grasiento de los años 70. Iván había salido de prisión varios meses antes. Luego, el 12 de febrero, su hermana menor Margaret, de 16 años, murió en una colisión frontal con otro vehículo. El auto en el que iba había sido conducido por su hermano Wally, quien sobrevivió. 2 semanas después, una mujer llamada Karen Rowland, de 20 años y 5 meses embarazada, desapareció. 3 meses después, encontraron su cuerpo en la plantación de pinos Fairbarn, cerca de Canberra. Había sido violada y estrangulada, y la vieron por última vez hablando con una persona en un automóvil que se había detenido junto a ella en el suburbio de Campbell, después de que su propio automóvil se quedara sin gasolina. Los policías y criminólogos sospechan fuertemente que Iván Milad pudo haber sido responsable de su muerte, dada su forma de operar y el hecho de que estaba actuando en esa área en ese momento. Además, aparentemente no tenía coartada, aunque esto nunca se ha probado de manera concluyente en un tribunal de justicia. Algunos también han teorizado que la muerte de la hermana de Iván desencadenó su comportamiento homicida. También en 1971, Ian Heyman, entonces de 15 años, afirma que hacía autostop camino a casa en Wollongong cuando 2 hombres lo recogieron en un automóvil. Comenzaron a preguntarle sobre su familia y su conocimiento de sus movimientos. Los hombres tomaron la salida hacia Canberra en lugar de continuar hacia Wollongong. Se produjo una discusión entre Heyman y los hombres sobre si alguien realmente lo esperaba en casa. Los 2 hombres arrojaron al chico del automóvil. Heyman cruzó la carretera para pedir otro aventón. Los 2 hombres estacionaron a 100 metros de distancia y lo observaron. Afortunadamente, Heyman se subió a otro automóvil y fue llevado a casa. Heyman identificó a uno de los hombres como Iván Milad, pero se niega a identificar al segundo hombre por razones legales. Se desconoce si este relato es verdadero o si Heyman simplemente era un fantasioso. Lo que sí es un hecho es la siguiente historia de 1971. El 9 de abril, Margaret Patterson y su amiga Greta, a quien conoció 4 meses antes en un hospital psiquiátrico donde ambas estaban siendo tratadas por depresión, decidieron hacer autostop desde Liverpool, en el suroeste de Sydney, hasta Melbourne. Se ha confirmado que fueron recogidas por Iván Milad. Las 2 mujeres, ambas de 18 años, alegaron que Milad las llevó al bosque y las amenazó con un cuchillo. Supuestamente, Milad procedió a violar a Margaret Patterson. Luego, Milad las llevó a una estación de servicio cerca de Goulburn.
donde las mujeres contaron lo que había sucedido y la gente procedió a rodear el auto de Milad como una turba enardecida. Fue arrestado y acusado. Mientras esperaba el juicio, Milad fingió su propia muerte y huyó a Nueva Zelanda. Fue descubierto y arrestado de nuevo en 1974. En el juicio, Margaret cambió su versión y afirmó que había dado su consentimiento a Iván. Greta, no muy impresionada, se mantuvo firme en la versión original de los hechos. El hecho de que acabaran de salir de un hospital psiquiátrico sesgó al tribunal. Además, el abogado de Iván Milad, John Marsden, un hombre gay que había frecuentado un club la noche anterior y las había visto allí, las expuso como lesbianas ante el tribunal. Esto prejuició aún más al tribunal de los años 70 contra las testigos. El caso fue desestimado e Iván salió libre. Después de eso, Iván se puso a trabajar duro y consiguió un trabajo como camionero, lo que le proporcionó una excusa plausible para viajar por todo el estado. En octubre de 1975, Iván Milad conoció a Karen Duke, que en ese entonces tenía 16 años y estaba embarazada de 6 meses. Milad tenía 31 años. De tal padre, tal hijo, supongo. Después de un año de salir juntos, los dos se fueron a vivir juntos a principios de 1977, con el hijo de Karen, Jason. Después de una supuestamente tumultuosa relación de altibajos, los dos se casaron 7 años después, en febrero de 1984. Permanecieron juntos durante 3 años más, hasta principios de 1987, cuando Karen se fue alegando abuso doméstico. También parece que Milad supuestamente evadía la manutención de sus hijos y fue perseguido por el dinero. Y otra vez, supuestamente, en 1988, incendió el garaje de los padres de Karen como advertencia para que dejaran el asunto. Un pequeño detalle interesante es que mientras estaba en prisión por los asesinatos de los mochileros, Iván afirmó haber ido al bosque estatal de Belanglo solo una vez con su hermano Alex para disparar. Karen afirma que mientras estuvieron casados, Iván la llevó a ella y a Jason al bosque estatal de Belanglo no menos de 4 veces. Las fechas de la relación de Iván con Karen son bastante importantes. Se conocieron en 1975 y tuvieron muchas peleas a lo largo de su historia hasta 1987, cuando Karen se fue para siempre. Los policías que lideraron la investigación sobre Milad han teorizado que él era un asesino obsesionado con el control. Cada vez que las relaciones en su vida estaban en crisis, él mataba para calmarse. Cada fecha durante su relación con Karen en la que Milad estuvo implicado en la desaparición o asesinato de un autoestopista, Iván parece haber estado en desacuerdo con su exesposa. Luego, después de separarse en 1987, el divorcio se finalizó gradualmente 2 años después. Los 7 asesinatos canónicos de mochileros comenzaron. Los asesinatos finales de Clark y Walters en abril de 1992 ocurrieron 2 meses antes de que Milad conociera a otra novia seria, Challinder Hughes, y se estableciera nuevamente. Durante la búsqueda del entonces desconocido asesino de Belanglo, en 1993, la policía recibió una pista de 2 mujeres con seudónimos legalmente impuestos, Mary y Teresa. Afirmaron haber sido secuestradas por un hombre mientras hacían autostop a Canberra en 1997, cuando ambas tenían 18 años. El hombre se desvió de la autopista hacia Belanglo diciendo que era un atajo, y luego se detuvo en un camino de tierra diciendo que se olvidó de usar el baño en la estación de servicio. En este punto, él intentó agarrar a Mary, pero ella lo golpeó y ella y Teresa corrieron hacia el bosque y se escondieron. Permanecieron en el suelo durante horas hasta que el hombre dejó de buscarlas y se fue. En 1993, las 2 mujeres miraron independientemente una foto en una alineación y señalaron tanto a Iván Milad como a su hermano menor, Richard. Sin embargo, nada de esto pudo ser utilizado en el tribunal y el intento de violación sigue siendo un caso sin resolver. Leanne Goodall fue vista por última vez el 30 de diciembre de 1978 saliendo del Star Hotel en Newcastle, Nueva Gales del Sur. Desapareció sin dejar rastro. Robin Hickey fue vista por última vez en una parada de autobús en la autopista del Pacífico a las 7:15 de la noche, el 7 de abril de 1979. 2 semanas después, Amanda Robinson, de 14 años, desapareció mientras caminaba por Lake Road en Swansea. Annette Brifa, de 18 años,
desapareció mientras hacía autostop en la autopista del Pacífico, cerca de Asquith, el 10 de enero de 1980. Las enfermeras Gillian Jameson y Deborah Balkan, ambas de 20 años de edad, fueron vistas por última vez saliendo con un hombre que coincidía con la descripción de Ivan Milat del Hotel Tollgate en Sydney, el 12 de julio de 1980. A las 9:15 de la noche, llamaron a sus compañeros de piso diciéndoles que iban a asistir a una fiesta en Wollongong y que llamaran a su trabajo para decirles que estarían demasiado enfermas para trabajar en los siguientes días. Ivan Milat había sido implicado periódicamente por la policía en todas estas desapariciones. Colin Powell, un mochilero del Reino Unido, afirma haber sido recogido por Ivan Milat, llevado fuera de la autopista y luego amenazado con un martillo antes de escapar a otro vehículo en 1982. Powell nunca denunció el incidente a la policía, ya que no consideró que se hubiera cometido un delito claro. Dada la tardanza de sus revelaciones a los medios australianos, es posible que el hombre sea un fantasioso. Más sólido es el caso de Peter Letcher, de 18 años, quien desapareció después de hacer autostop de Sydney a Bathurst el 13 de noviembre de 1987. Su cuerpo fue encontrado abandonado y cubierto de ramas en el bosque estatal de Jenolan el 21 de enero de 1988. Había sido apuñalado múltiples veces en la espalda y le habían disparado 5 veces en la cabeza. Su suéter había sido utilizado para vendarle los ojos. Se encontraron colillas de cigarrillos y una botella de whisky en la escena. Milat, cuya esposa lo había dejado, trabajaba en el bosque estatal de Jenolan en ese momento. Diane Penacchio, una mujer casada de 29 años con un niño pequeño, desapareció del hotel Lake George el 6 de septiembre de 1991, mientras los asesinatos canónicos de mochileros estaban en curso. Se encontró un cuerpo en el bosque estatal de Tallaganda el 13 de noviembre, tendido boca abajo y cubierto de ramas. Había sido apuñalada en la columna vertebral y la disposición de su ropa sugería agresión sexual. Se encontró una botella y una lata de cerveza en la escena. Ahora, los dos casos finales coinciden con el frenesí de Ivan Milat después de la ruptura de su matrimonio. Los asesinatos encajan perfectamente en el modus operandi de Milat. El principal investigador de Milat, Clive Small, afirma que estos dos asesinatos casi con toda seguridad fueron obra de Milat. Las otras desapariciones tienen una conexión más tenue con Milat, y aunque algunas de ellas encajan en el modus operandi de Milat y su área de operaciones, la policía también sospecha fuertemente que había otro depredador operando en el área en el momento de estas desapariciones. Ese hombre, si existe, nunca ha sido capturado. En el mejor de los casos, el recuento de víctimas de Milat aumenta de los 7 canónicos a 16 personas, contando a Karen Rowland desde 1971, además de varios intentos de secuestro, una violación e intentos de violación. Sin embargo, la policía está convencida de que el recuento de víctimas de Milat se extiende a 9 o 10 personas como mínimo. Por si vale de algo, Boris Milat sospecha que el número real es aproximadamente el doble del número canónico de víctimas. Todo esto nos lleva de vuelta a la pintoresca y pequeña familia de Ivan Milat. El padre de Ivan, Stjepan, murió en 1983 y cualquier cosa que pensara del comportamiento criminal de Ivan hasta ese momento se llevó ese secreto a la tumba. La madre de Ivan, Margaret, murió en 2001, mucho después de que Ivan estuviera encerrado en prisión. Según se informa, ella esperaba ver a Ivan liberado antes de morir. Margaret Milat también visitaba con frecuencia a Ivan en la cárcel. Según su hermano menor, George Milat, supuestamente, ella le dijo a Ivan que se estaba muriendo, e incluso le preguntó si él había cometido los asesinatos. Si la historia es cierta, Ivan admitió su culpabilidad en ese momento. Por otro lado, se encontraron numerosas pertenencias de las víctimas, incluida una camisa de Paul Onions en la casa de su madre, lo que sugiere que Ivan simplemente le había regalado una camisa de hombre a su madre y ella la había guardado durante 4 años. O bien ella tenía cierto conocimiento de lo que él estaba haciendo antes de su arresto. En su defensa, no parecía ser la más brillante de todas cuando afirmaba la inocencia de Ivan. Se le cita diciendo: «Hice todas las lavadas de ropa para estos chicos y nunca vi ni una gota de sangre». Según Boris Milat, la familia tenía una vaga idea de que Ivan estaba haciendo cosas terribles antes de su arresto.
pero la cultura de mantener la boca cerrada en la familia impidió que cualquiera de ellos, incluida su propia madre, indagara más. Esta afirmación parece ser contradicha por una pequeña coincidencia. Según su propio relato, para borrar su vergüenza por las acciones de su hermano, Boris cambió su apellido y lo hizo un mes antes del arresto de Iván en 1994. Cuando le preguntaron en una entrevista qué sintió cuando atraparon a Iván, Boris respondió: alivio de que esto no continuaría más. Ninguna de estas afirmaciones es concluyente, pero son sospechosas. Más aún, un comentario atribuido a Richard Milat, el hermano menor de Iván, cuando estaba en un bar poco después del descubrimiento de los esqueletos de Everest y Gibson en octubre de 1993. Visiblemente ebrio, se rumora que Richard dijo: aún no han encontrado a esos alemanes. De hecho, los huesos de los 3 turistas alemanes no se encontrarían hasta el mes siguiente. Si esta versión es creíble, Iván le habría contado al menos a su hermano sobre sus crímenes. Richard también es el principal sospechoso, además de Iván, de haber participado en los asesinatos de Belanglo. Otro evento sospechoso ocurrió en 1992, poco después del descubrimiento de las mochilas de las mochileras británicas Caroline Clark y Joanne Walters. Alex Milat fue a la policía y supuestamente dio un informe engañoso afirmando que había visto 2 autos pasar con mujeres que se parecían a las víctimas, una en cada auto, amordazadas y atadas, conducidas por 2 hombres. Aparentemente, había visto todo esto en el instante en el que pasaron por su propio vehículo. Es posible que Alex intentara adelantarse a las sospechas policiales informándolas primero. Lo intrigante es que Alex describe el modo de secuestro como 2 hombres y 2 autos en lugar de un hombre actuando solo. En el momento de la redada policial, Alex tenía una de las mochilas de las víctimas. Falleció en 2018. Mientras tanto, John Marsden, el abogado que absolvió a Iván Milat del cargo de violación en 1974 y a quien Iván despidió como abogado defensor por sugerir una declaración de demencia en 1994, hizo una confesión en su lecho de muerte en 2006. Marsden afirmó que la hermana de Iván, Shirley Soare Milat, había ayudado en 2 de los asesinatos. Además, Shirley vivía con Iván en el momento de su arresto en la casa donde se encontraron la mayoría de los trofeos. En la habitación de Shirley, la policía encontró la bolsa de dormir de Deborah Everest. Supuestamente, Shirley también ocultó una pistola de la policía durante la redada y luego le dijo a su hermano Wally que se deshiciera de ella. En un giro extraño, se rumoraba que Shirley tenía una relación incestuosa con Iván, una afirmación que al menos 2 miembros de la familia Milat han reconocido. Shirley murió en 2003. Es la posición oficial del investigador del caso Milat que sí, la familia estaba al tanto de las acciones de Iván, y no, Iván no tenía cómplices y actuó solo. De hecho, parecería que Iván tenía el historial delictivo que mejor se ajustaba al perfil de un asesino en serie. Por otro lado, Iván fue condenado por los asesinatos de Belanglo principalmente con pruebas circunstanciales. Nunca encontraron huellas dactilares ni ADN coincidentes en el lugar. Fue realmente el ataque a Paul Onions lo que aseguró el arresto y la condena de Iván. Al no encontrar suficientes pruebas para acusar a ningún otro miembro de la familia de participar en los asesinatos, naturalmente, la posición oficial de la policía sería que Iván actuó solo. Sin embargo, algunos comentaristas, incluyendo las familias de las víctimas, han especulado que la policía no es tan estricta en esa opinión en privado. Si vale de algo, Boris Milat afirma que los principales sospechosos de colaborar en los asesinatos de Iván, sus hermanos Richard, Wally, Bill y Alex Milat, no tenían la crueldad ni la capacidad para matar a alguien. En cuanto al papel de Shirley, hasta este momento, Boris aún no ha comentado. Aunque es posible que Boris estuviera lealmente encubriendo a sus familiares, que no durmieron con su exesposa, mientras enfocaba su ira en Iván, también es posible que Boris simplemente haya sido excluido de los detalles de los asesinatos. Y aunque había estado distanciado de Iván durante décadas cuando ocurrieron los asesinatos de Belanglo, tuvo una reacción extrema o un ataque de pánico cuando le preguntaron en 2019 acerca de cómo murieron las víctimas, pareció indicar algún conocimiento más profundo, o podría simplemente ser una abrumadora tristeza por las víctimas o el miedo a que la gente pensara que tenía algo que ver con ello.
Durante el juicio de Ivan Milat en 1996, su nuevo abogado defensor sorprendentemente señaló a Richard Milat como responsable de los asesinatos. El abogado de la defensa afirmó que Paul Onions confundió a Ivan con Richard. Sin embargo, las coartadas de Richard para los momentos de los secuestros de Belanglo era que estaba, ya sea en el trabajo o con un gran número de familiares. No es que esto cuente mucho, ya que muchos de ellos parecen ser un grupo de mentirosos tremendamente reservados dispuestos a fingir una coartada. Lo intrigante de este incidente es que Ivan, en ese momento, supuestamente afirmó estar contento con las presentaciones del abogado defensor, lo que significa que, de alguna manera, Ivan estaba perfectamente feliz de traicionar a su hermano si eso significaba que él quedaba libre de culpa, solo para después pretender estar sorprendido de que su propio abogado hiciera ese argumento sin que él lo supiera. Aún más, en una famosa entrevista de 60 minutos, a Richard Milat se le preguntó cómo llegaron los trofeos de los asesinatos a parar en su cobertizo de jardín. Richard se cerró como era su costumbre y miró al entrevistador con una mirada fría y amenazante. Sus respuestas fueron evasivas, lo que convenció a muchos que lo veían en ese momento de que Richard y quizás otros miembros de la familia habían participado en los asesinatos. Sin embargo, Richard podría haber estado torpemente encubriendo a Ivan. El juez David Hunt dijo al sentenciar a Ivan que era inevitable que no estuviera solo en los asesinatos. De hecho, gran parte de la investigación inicial se centró en encontrar a 2 o más hombres por varias razones. Primero, no era fácil para un solo hombre someter a 2 personas a la vez, especialmente en el caso de la pareja alemana, donde el novio Gabor medía 1,85 metros y era bastante fuerte. Boris Milat mismo ofrece un contraargumento al decir que uno puede amenazar a 2 personas y ordenarles bajo amenaza de muerte que se aten entre sí. Segundo, las víctimas fueron asesinadas de diferentes maneras y a menudo enterradas por separado a 50 a 100 metros de distancia, lo que implica el trabajo de 2 personas. Tercero, en cada sitio de asesinato, el asesino o asesinos parecían haber tenido una especie de fiesta con diferentes tipos de bebidas, balas y cigarrillos. Cuarto, el experto en balística Gerard Dutton había afirmado que las sesiones de práctica con blancos podrían ser consistentes con 2 o más personas disparando. Aunque los hermanos Milat podrían tener coartadas para el momento de los ataques, asumiendo que no fueron fabricadas, si Ivan retenía a las víctimas en los lugares de asesinato el tiempo suficiente, sus hermanos podrían haberse unido en los asesinatos o en la limpieza. De hecho, Ivan podría haber retenido a las víctimas en el bosque durante un día o más después de sus secuestros antes de matarlos. La descomposición avanzada de las víctimas dificultaba que los equipos forenses determinaran la hora de la muerte hasta la hora, o incluso un día específico. Eso es mucho tiempo para que un cómplice juegue con una coartada. Sexto, si se cree en el relato de Ian Heyman, fueron 2 hombres, no 1, quienes intentaron secuestrarlo en 1971, lo que implica que a veces Ivan Milat tenía un compañero de viaje. Entonces, ya sea que Ivan Milat actuara solo y su familia no supiera nada hasta después de su arresto, o la familia conocía todos sus hechos de antemano pero no participaron, o si sus hermanos participaron activamente en una especie de día enfermo entre chicos, realmente depende del oyente decidir. Nada, excepto el asesinato de los 7 canónicos de Ivan Milat, ha sido demostrado de manera concluyente en un tribunal de justicia. En conclusión, todo fue un complot del Comité Olímpico de Sydney y la policía de Nueva Gales del Sur. #Illuminati confirmado. Cuanto más investigo esta familia, mayor es la sensación de hundimiento que tengo en el fondo de mi estómago. Desde psicópatas hasta violaciones, asesinatos, asuntos, incesto, hasta posibles cómplices y accesorios del asesinato, el caso es intrigante. Pero hay una diferencia entre la fascinación por el crimen real y hurgar en un cadáver con un palo durante 3 días, tomando cuidadosas notas sobre cada gusano que encuentras. Esta es una emoción expuesta a lo largo de toda la nación de Australia cada vez que Ivan Milat vuelve a estar en el ciclo de noticias. Las cifras de muertos pueden no ser particularmente altas en comparación con otros asesinos en serie, pero la historia y su ferocidad ha atormentado a Australia durante casi 30 años. El caso empeora por el hecho de que Ivan Milat estuvo sonriendo durante décadas mientras era arrastrado y encadenado de celda en celda de prisión. Nunca admitió públicamente su culpabilidad.
las familias de las víctimas nunca pueden estar al 100% seguras de que el hombre que les robó a sus seres queridos realmente murió tras las rejas o que algunos de sus cómplices realmente quedaron libres. Ivan Milat robó a las familias de las víctimas y a la nación de Australia de ese tipo de cierre. Más perversamente, Ivan Milat condenó a su familia fanáticamente leal a cargar eternamente con la carga de negar su culpabilidad ante el mundo. Solo un miembro de la familia parece haber escapado completamente de este destino. Su hermano mayor, Boris, cambió su apellido de vuelta a Milet en los años siguientes de que Ivan fuera preso, efectivamente aceptando el hecho de que es un Milat, pero que no tuvo nada que ver con los crímenes de su hermano, y los condena abiertamente, y simpatiza con las víctimas. Sin embargo, Boris parece estar dañado por las muchas formas en que su hermano arruinó su vida. Es como estar casado con la hija de Hitler, dijo Boris una vez, y bueno, eso resume bastante bien la situación. El principal investigador, Clive Small, logró obtener un último pequeño pedazo de cierre del caso antes de que Ivan muriera. Clive visitó a Milat en la prisión. Ivan estaba enojado. ¿Por qué acusaste a mi hermana de ayudar en los asesinatos?, dijo en referencia a Shirley Soar. Clive Small respondió, no lo hice, sé que actuaste solo. A lo que Milat gritó, sí, entonces ¿por qué estás acusando a mi hermana? La expresión de Milat cambió lentamente a asombro. Por una vez no estaba sonriendo. Esto fue lo más cercano a una confesión que la policía logró obtener. ¿Llegados aquí, acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,